Fue hasta 1687 cuando los últimos mayas cayeron derrotados y finalmente fueron conquistados por los españoles. Su resistencia duró 166 años más que la de los orgullosos mexicas de Tenochtitlan. Los mayas vencidos o trabajaron como peones en las haciendas del conquistador o se fueron a vivir en las selvas como para cuidar los recuerdos de lo que fue su gran civilización. Pasaron los años y España seguía robando las riquezas de América. Inglaterra le robaba a España. El Vaticano estaba feliz con su tajada. Toda Europa florecía y la América prehispánica se olvidaba. Pasó la Revolución Francesa, llegó la Revolución Industrial. Los gringos comenzaron su carrera por la hegemonía mundial y las selvas continuaban escondiendo a las ciudades mayas y sus secretos. Dicen que fueron el arquitecto inglés Frederick Catherwood y el abogado gringo John Lloyd Stephens quienes entre 1839 y 1843 descubrieron toda una civilización tan oscura que entonces no tenía ni nombre ni literatura. Nosotros agregaríamos que lo que hicieron Catherwood con su enorme talento de dibujante y Stephens con su habilidad de negociante fue seguir las informaciones que la gente del lugar les fue dando y así publicar mundialmente la riqueza histórica que guardaban las selvas mayas. En el siglo XIX el poderío español se había derrumbado. Francia tomaba la estafeta de los latinos e Inglaterra dominaba el mundo. Con un espíritu de aventura, los europeos salían y se asombraban al darse cuenta de que en el mundo había otras culturas. Sobre todo les impresionaron las antiguas y esplendorosas civilizaciones cuyos vestigios se encontraban en ruinas. Pasó así en Egipto, en Grecia, en la India, en China y por supuesto en México. Ruinas exóticas, nativos amigables o peligrosos, costumbres extrañas, jaguares y víboras, lianas, monos, ríos, tormentas y símbolos misteriosos que asusaban la imaginación eran los elementos que movían a estos singulares personajes. En el caso del trabajo de Catherwood, su incursión por el mundo maya nos dejó con admirable precisión imágenes fidedignas del estado en que se encontraban muchas ciudades mayas, y no se puede negar que su trabajo despertó el genuino interés de muchos investigadores europeos y yanquis que lograron juntar capitales para comenzar a desentrañar la historia que escondían estos testigos mudos y maravillosos. Uno de los encuentros que más los impresionó fue el de Chichén Itzá. Así describe Stephens su llegada a la gran capital maya. A las 4 salimos y muy pronto vimos elevarse por encima de la planicie el castillo de Chichén. En media hora estuvimos entre las ruinas de aquella antigua ciudad, teniendo ante nuestros ojos todos los grandes edificios que proyectaban sombras prodigiosas sobre la planicie. Además de la gran pirámide, las enormes cabezas de serpiente con lengua bífida y los innumerables templos, conocieron el gran cenote sagrado, del que por cierto corrían leyendas de que guardaba grandes tesoros. Esas viejas leyendas que hablaban del tesoro atrajeron la atención de aventureros ambiciosos, sobre todo la de un gringo apellidado Thompson. Lo que este hombre hizo fue una infamia. Dragó el cenote sagrado con equipo muy rudimentario y se metió con su traje de buzo a buscar oro y destruir torpemente todo lo demás. Nadie impidió que se llevara los tesoros a su país. Apunta el arqueólogo mexicano Roberto García Moll que a Thompson, Chichén Itzá le debe el saqueo más cruel que haya sufrido un sitio arqueológico. Afortunadamente, también llegaron del extranjero investigadores muy serios. En el siglo XIX, muchos científicos importantes contribuyeron a profundizar en el conocimiento de Chichén Itzá. Entre ellos, destacan Augustus Le Pagnon, Dercy Charnay, Alfred Palmosly, precursor de la fotografía en los trabajos arqueológicos, Teoberto Mahler y William H. Holmes.
Ya en el siglo XX destacan Silvanus G. Morley, Eduardo Martínez Cantón y Manuel Gamio. A ellos, a los peones e informantes mayas y a otros muchos esfuerzos se deben los avances más significativos y serios en la investigación, la excavación y la reconstrucción de Chichén Itzá. En 1967 y 68, el gobierno mexicano exploró de nuevo las profundidades del cenote sagrado, encargándole al doctor Román Piñachán la dirección del proyecto. Se utilizaron equipos sofisticados y se lograron rescates importantes, pero no tan valiosos como los que se había llevado Thompson. Todo este trabajo acumulado a través de los años nos permite conocer mucho mejor la historia antigua de los mayas. Según el investigador norteamericano Silvanus G. Morley, una de las autoridades más reconocidas sobre la civilización maya, la historia de este pueblo se puede dividir en tres grandes épocas generales. Primero, la preclásica, que comenzaría aproximadamente hace 3.500 años y terminaría en el año 317 después de Cristo, esto es, tendría una duración de aproximadamente 2.317 años. Después vendría la etapa clásica, que llegó hasta el año 887 después de Cristo y que duró 570 años. La época clásica comienza con las primeras fechas mayas descifrables y nos habla de que fueron una cultura que se desarrolló hasta el grado de tener un gobierno centralizado, artífices especializados y una religión formal. De hecho, se sabe que en la época clásica los sacerdotes monopolizaron la escritura, el calendario, el arte religioso y la arquitectura. Dice Morley que el control religioso seguramente influyó en la política. Las pruebas de la unidad están en el calendario y la iconografía, aunque se puede suponer que la paz y una enorme actividad comercial limitaron el interés del pueblo en la política. Por otro lado, se supone que hubo una unidad entre las ciudades, ya que se han encontrado calzadas construidas cuidadosamente que se extienden en línea recta y que comunican a las ciudades, aunque también en las pinturas de Bonampak, que corresponde a esta época clásica, hay cautivos desnudos y encadenados, lo que nos hace suponer que también hubo guerras. En Piedras Negras y otras ciudades aparecen sacrificios humanos. Sin embargo, la mayoría de las inscripciones en estelas, monumentos y pinturas son impersonales, registran el final de los periodos mayores de tiempo, pensados para marcar los cambios en el imperio de los dioses, más que en el de los hombres. La época clásica de los mayas se desarrolló fundamentalmente en el Petén. Su gran capital fue Tikal y hubo otras ciudades importantes como Palenque y Yaxchilán. Chichén Itzá estaba fuera del centro, ya que se encuentra en el nordeste de Yucatán. En realidad, en el clásico era una ciudad mediana y su mayor riqueza eran los cenotes. Y es que la parte norte de la península de Yucatán es excesivamente seca, debido a la escasa lluvia y al extenso desagüe subterráneo. La mayor parte del agua está en los cenotes, sonot en maya, cavidades de formación natural que se forman por los hundimientos del suelo calizo y que dejan al descubierto el agua del subsuelo. Estos cenotes son la razón principal para la elección de los terrenos donde se desarrollaron varias importantes ciudades. Sabemos que las primeras construcciones se realizaron a fines del siglo V y principios del VI. En ellas se combinaban los estilos chehennes y puuc. Sus constructores, fundadores legítimos de la ciudad, no llegarían a ver el esplendor de Chichén. En ellos recayó la misión, el privilegio tal vez, de fincar las bases de una gran capital. Este es el edificio de las monjas. Representa perfectamente la época clásica de la ciudad.
De hecho, Chichén en aquel momento debió de haber tenido otro nombre. Estamos en la era de Chak, el dios del agua. En este tiempo era el dios más importante y su intervención amistosa era requerida más que la de todos los otros dioses combinados. Está representado con una nariz larga que le sale de la boca y dos colmillos enrollados hacia abajo. Era el dios benévolo asociado con la creación y con la vida. El llamado Anexo de las Monjas es uno de los más bellos edificios del estilo Chenes de Chichén Itzá. Está adosado a la última parte del conjunto. Se compone de una planta rectangular, formada por 3 galerías paralelas con 2 cuartos cada una, más 2 cámaras, que miran al oriente y al poniente respectivamente. En la parte superior de la moldura, que se dobla en ángulo sobre la entrada, hay un medallón enmarcado con grecas, en cuyo centro se encuentra un personaje sentado con un espléndido tocado de plumas. Encima de la puerta hay un dintel con un grabado, cuya inscripción jeroglífica es considerada por los especialistas como del año 880 después de Cristo. Los sacerdotes del tiempo antiguo reverenciaban a Chak y fue traído en su barco. Cuando llegó, se marcaron con sangre las paredes. El nombre de esta construcción se traduce literalmente como escritura oscura. En maya se dice Akatsif. Sobre una plataforma de baja altura se extiende el edificio central. Consta de 2 cuartos y en sus extremos norte y sur tiene adosados otros edificios idénticos, de 8 crujías techadas con bóveda maya, dándole a ese espacio interior el carácter de un sitio de recogimiento y austeridad. En su totalidad, el edificio consta de 3 secciones con 18 aposentos. El estilo arquitectónico es sobrio, con frisos lisos, puertas con dinteles y jambas de piedra exentos de adornos que le dan una imagen lineal y pura. El clásico en Chichén Itzá estaba a punto de terminar. Sin embargo, la civilización maya había dejado una cultura indestructible. La historia de la astronomía maya debió haber comenzado antes de la era cristiana, con los olmecas, aunque hay quien piensa que fue un conocimiento que llegó del exterior. El observatorio se compone de una plataforma rectangular de 67 metros de norte a sur y de 52 metros de oriente a poniente. Tiene 6 metros de altura y consta de un solo cuerpo en talud con una cornisa de esquinas redondeadas. El edificio ha sido parcialmente reconstruido y consolidado. Se le conoce como el observatorio o el caracol, por el uso que se le dio como observatorio astronómico y por la escalera de caracol que lleva a la torre circular que está en su parte superior. La religión maya se había convertido en un culto muy desarrollado, nacido de la fusión entre una visión primitiva de la naturaleza y una filosofía más complicada.
concebida alrededor de la deificación de los cuerpos celestes. Era un culto del tiempo. Aunque difundida entre la gente del pueblo, esta religión era por naturaleza altamente esotérica, interpretada y servida por un sacerdocio organizado bajo una regla estricta y compuesta de astrónomos, matemáticos, profetas y maestros del ritual, dirigidos, claro, por hábiles administradores y estadistas. Los mayas alcanzaron un nivel de precisión en la astronomía que los distinguió entonces y los distingue ahora. Diseñaron con gran exactitud un calendario solar y uno lunar. Nada fue casualidad. El conocimiento científico del comportamiento solar, las estrellas, los planetas y todos ellos en el cosmos queda como la hazaña más grande de la civilización mesoamericana. El año 889 marca el fin del periodo clásico. Hay quien piensa que este colapso se debió al agotamiento de los suelos, ya que si el sistema maya de agricultura se practica sin interrupción por largo tiempo, deja de rendir suficientes cosechas para el mantenimiento de la población. Otros piensan que como cayeron Teotihuacán o Monte Albán, que eran gobiernos formales regidos por sacerdotes, también pudieron haber caído las grandes ciudades del clásico maya. El pueblo debe de haberse rebelado y la noticia cundió rápidamente. Sea lo que sea que haya provocado la caída de los sacerdotes mayas, esa caída fue total. Sin embargo, en el norte de Yucatán, Chichén Itzá sobrevivió al amparo de su cenote sagrado y con el trueno ensordecedor y terrible de los tambores de guerra. A partir de los indicios arqueológicos, algunos investigadores deducen que los toltecas conquistaron a los mayas y que llevaron consigo sacerdotes que usaron sus imágenes y los utensilios necesarios para sus ritos. Un cambio mayor en las construcciones religiosas fue, por ejemplo, la creación de grandes espacios cubiertos por techos de vigas, sostenidos por columnas. Los sacerdotes toltecas deben haber hecho los planos y dado las órdenes que los mayas ejecutaban, y sus obras fueron tanto técnica como estéticamente mejores que las de Tula. Por otra parte, los artesanos mayas permanecieron ajenos a la naturaleza extraña de ese simbolismo religioso, lo que sin duda explica la falta de vida de muchos de aquellos símbolos toltecas. Los toltecas, acostumbrados a gobernar pueblos y no campesinos dispersos, obligaron a los mayas a reunirse en poblados alrededor de los cenotes en la planicie norte de Yucatán. Estos pozos naturales son una fuente inagotable de agua durante la estación seca, mientras que la región Puc es casi inhabitable sin el sistema de cisternas subterráneas o chultunes que desarrollaron los mayas. Inutilizar las cisternas o chultunes por medio del sabotaje sistemático debe haber resultado bastante sencillo a los toltecas. De hecho, no se han vuelto a construir chultunes en Yucatán desde los toltecas y la región Puc ha permanecido deshabitada durante casi 1000 años. La conquista tolteca cambió considerablemente el modo de vida maya. Algunos relatos de Guatemala, Yucatán y el centro de México describen la llegada de los toltecas a la región maya. Se relata su salida de Tula, la capital tolteca al noroeste de la Ciudad de México, su llegada a Veracruz y cómo continuaron avanzando hacia el sur. Restos arqueológicos que denotan influencia tolteca se encuentran en las tierras altas de Guatemala y en Yucatán, aunque el centro tolteca más imponente en el área maya es Chichén Itzá, en Yucatán. Fue hacia el año 900 de nuestra era cuando la ciudad fue conquistada por los itzáes.
Estos la hicieron suya y como suya la bautizaron. Si los Itzáes eran los brujos o los magos del agua, esta su ciudad habría de llamarse En la boca del pozo del brujo del agua, Chichén Itzá. Kukulcán, la serpiente emplumada, era el héroe cultural tolteca, el Quetzalcóatl náhuatl, un rey exiliado de Tula, notable por su fuerza de conquistador. Los Itzáes son caracterizados en las fuentes yucatecas como extranjeros, y aunque se ignora cuál fue su verdadera relación hacia los toltecas, fueron la casa reinante en Chichén Itzá y se identifican en casi todos los restos como seguidores de Kukulcán. Los Itzáes ratificaban su poderío y expandían su influencia. Son muchas las investigaciones que hablan de los Itzáes como mayas chontales, en algún tiempo habitantes de Tabasco y Campeche, migrantes a través de las costas del Golfo hasta llegar a Champotón y gobernarlo por siglos para después partir hasta tierras yucatecas. Estas innovaciones toltecas en Chichén Itzá se refieren a la forma de los objetos y a construcciones relacionadas con la guerra y la religión. Existen también representaciones de la conquista militar de los mayas por los guerreros toltecas, cuyos lanzadardos, escudos característicos e insignias contrastan con las armas y vestidos mayas. Dice el obispo Diego de Landa, en su relación de las cosas de Yucatán, que en Chichén Itzá reinaron 3 señores hermanos que vinieron a aquella tierra de la parte de poniente, los cuales eran muy religiosos y que así edificaron muy lindos templos, y que vivieron sin mujeres muy honestamente, y que el uno de estos se murió o se fue, que con los Itzáes que poblaron Chichén Itzá reinó un gran señor llamado Kukulcán, y no están de acuerdo en si entró antes o después que los Itzáes o con ellos, y dicen que fue bien dispuesto y que no tuvo mujer ni hijos, y que después de su vuelta fue tenido en México por uno de sus dioses y lo llamaron Quetzalcóatl, y que en Yucatán también le tuvieron por dios por ser gran republicano. Sin embargo, en otros documentos mayas hay ojos que ven diferente a los conquistadores. Ellos enseñaron el miedo y vinieron a marchitar las flores. Para que su flor viviese, dañaron y sorbieron la flor de los otros. No teníamos buenos sacerdotes, no teníamos sabiduría, y al fin se perdió el valor y la vergüenza. Y todos fueron iguales. No había alto conocimiento, no había sagrado lenguaje, no había divina enseñanza en los sustitutos de los dioses que llegaron aquí. Castrar al sol. Eso vinieron a hacer aquí los extranjeros. Habrá grandes maestros, grandes artífices, magníficos jefes. De regocijo será el poder en todos los ámbitos de todo el mundo. Enriquecerá el pobre, años serán de riqueza. Los chaques, dioses buenos de las lluvias, harán producir frutos hasta en los pedregales. De las orillas del mar brotará el sustento, del corazón, el monte que vencerá las sequías y los vómitos de sangre. No habrá miserias, sino regocijo en este tiempo. Chichén fue grande y fue rica. No se oyen aquí más que el golpe orgulloso del tambor guerrero y vencedor. Para los pueblos mayas, el cosmos era mucho más que un mero trasfondo de la humanidad. Era un reino inmensamente vital, donde todo tenía vida y se vinculaba íntimamente entre sí. La dualidad sagrada que llenaba el universo se manifestaba de muchas maneras: en los hombres de extraordinario carácter, en los fenómenos naturales de fuerza sorprendente y en los lugares de configuración insólita, como el cenote de los sacrificios y la hermosa, mágica y misteriosa capital de los brujos del agua.
El Templo de los Guerreros fue construido en gran parte sobre uno más antiguo llamado del Chacmol. El basamento es de 40 metros por lado y 12 metros de altura. Frente al pórtico del templo hay una amplia plataforma y en ella la escultura de un chacmol entre dos pilastras en forma de serpientes emplumadas, magníficamente decoradas, cuyas cabezas llegan al nivel del piso. Los cascabeles de las colas servían para sostener los dinteles de la entrada. El impresionante Templo de los Guerreros nos habla de que en Chichén Itzá debió existir un ejército poderoso. De sus paredes trasciende el orgullo, la fuerza y el poderío de quienes construyeron este edificio monumental para ensalzar y recordar a sus héroes y a los dioses de la guerra que los protegían. A la cabeza de los ejércitos estaba el Alashwinik, también llamado Ajaú, palabra que significa rey, emperador, monarca o gran señor. Era también el jefe de la jerarquía religiosa y jefe del ejecutivo del Estado. Al templo, que mide 21 metros por lado y consta de 2 cuartos, se sube por una escalera con alfardas que tienen grabadas serpientes emplumadas. Sus cabezas rematan en la parte superior de la escalinata y sobre ellas están esculturas de guerreros que servían de portaestandartes. Además de las pilastras que sostenían el techo, en la segunda pieza existe un altar sostenido por esculturas de atlantes. Es muy simbólico que en los muros exteriores de este templo se mezclen los motivos religiosos de los mayas y los toltecas, como evocando un matrimonio espiritual que finalmente tuvo como hija a Chichén Itzá. Chichén Itzá sobresalió por su actividad comercial, que era el pilar de su economía. Controlaba las materias primas de la región, los productos domésticos y la producción artesanal local. Existía una reglamentación con respecto a los intercambios y unidades de valor, siendo los granos de cacao los más apreciados, aunque también se utilizaban las conchas coloradas, los lienzos de algodón de cierto tamaño, los cascabeles de cobre, las cuentas de jade y las plumas de quetzal, entre otras cosas. Este intercambio se efectuaba en los días de mercado y de celebraciones religiosas, reuniéndose en Chichén comerciantes de todas las regiones mayas y quizá hasta de Panamá y Colombia. La península de Yucatán es una inmensa capa caliza que separa el Golfo de México y al Mar Caribe. Chichén está a unos 90 kilómetros al sur de la costa norte y también de las líneas costeras del este y del oeste. En las aguas poco profundas de la costa proliferaba la vida. Abundaban los peces y los mariscos, que se pescaban con redes, canastos tejidos, anzuelos y cañas. La mayoría de las residencias en Chichén Itzá consistían no de estructuras abovedadas en el centro, sino de edificaciones techadas con paja que estaban alrededor de las plazas principales. Y así notamos que el surgimiento de la ciudad, como capital importante en las tierras bajas mayas del norte, resultó en parte de la habilidad de sus habitantes para explotar una amplia gama de recursos ecológicos. Abundaban los cantos alegres y las mercancías de todas las clases. Tenía lujos el rico y al pobre no le faltaba comida. Pareciera que los ejércitos itzáes dominaban todas las rutas comerciales del mundo conocido. El viento que sopla del norte llegaba a Chichén. También llegaban los vientos del sur, del oriente y del poniente. Todos los caminos comerciales llegaban a Chichén. Las conchas usadas como adorno personal y como objetos rituales eran objetos sumamente apreciados por la élite de toda Mesoamérica, como elemento esencial en la dieta de los mayas y como importante objeto de comercio. La sal se obtenía fácilmente por evaporación. Sin embargo, la subsistencia fundamental se obtenía de la agricultura. El maíz, el frijol y la calabaza constituían la base de su dieta.
Como complemento de los productos básicos, se cultivaban frutas y legumbres, entre ellas jitomate y chile. A la tierra se le imaginaba como un gran disco que flotaba en un mar inmenso. Establecidos en los puntos cardinales estaban los portadores del cielo o bacabes. Hablan también de un gran árbol en flor, que según la creencia crecía en el centro de la tierra. Sus raíces se prolongaban hasta el inframundo y sus ramas se elevaban hasta el cielo. Este árbol cósmico unía los diferentes niveles del universo en un símbolo primordial de vida y fertilidad. Las necesidades administrativas y comerciales también se satisfacían mediante estructuras monumentales. Recientemente se ha sugerido que algunos edificios, enmarcados por columnas monumentales en forma de serpiente, como el castillo y el templo de los guerreros, primordialmente servían como cámaras de consejos de gobierno, más que como templos. El patio de las 1000 columnas, con sus múltiples pequeñas construcciones que sugieren puestos o mesitas, bien pudo haberse usado como mercado. Hay otros investigadores que piensan que fue un palacio. Gran parte de las columnas del conjunto arquitectónico, así como sus capiteles, servían de apoyo a las traves que sostenían las bóvedas de mampostería. Por su magnificencia, este edificio sobresalió en la época del mayor esplendor de Chichén Itzá. De los edificios que forman parte de este colosal conjunto, destacan el Templo de los Guerreros, el mercado, las columnatas norte y oeste y el baño de vapor. En el subsuelo de la plaza hay un gran número de construcciones sin descubrir. Las columnas y pilares, muchos de ellos bellamente esculpidos, que componen el grupo de las 1000 columnas, se encuentran ubicados por diferentes rumbos y según su localización se denominan columnata norte, noroeste, este, sureste, oeste y noroeste. Y así, por todos los rumbos cardinales de esta región estaban los guerreros de la gran capital. Estas pinturas son una copia del original que estaba en el Templo de los Guerreros y que ahora está muy dañado. En él se ve la fuerza militar con la que dominaban a quien se les oponía. Sin duda, como todos los imperios mesoamericanos, sojuzgaban a los pueblos vecinos para exigirles tributo y así engrandecer a su rey, a su pueblo y a su ciudad. La serpiente emplumada sugiere tanto la fertilidad de la tierra como el calor y la luz del cielo. Según las fuentes escritas del centro de México, se identificaba a Quetzalcóatl con Venus, la estrella matutina, y con Eécatl, el dios del viento. Aquí en Chichén Itzá, a Kukulcán se le ve por todos lados. Es hombre, es Dios, es extranjero, pero es de aquí. Ya estaba aquí, pero llegó. Es guerrero y sacerdote. Se fue y se quedó. Está en el sol y en la tierra. Es padre, hijo, abuelo y nieto. Si lo andas buscando, ve a su templo. Ve a su pirámide que hace más o menos 1000 años se levanta en el centro de la plaza de Chichén Itzá. La pirámide de Kukulcán es el edificio más imponente. Tiene 30 metros de altura, 9 cuerpos con esquinas redondeadas y una escalinata en cada uno de sus 4 costados.
Hay quien cree que está relacionada con observaciones astronómicas y con el calendario maya, puesto que cada escalinata tiene 91 escalones, lo que da un total de 364. Y si se incluye la plataforma superior, da un total de 365 escalones, es decir, el mismo número que los días del calendario solar. En su interior hay otra pirámide menor, cuyo templo quedó intacto, inclusive con los vestigios de la última ceremonia que ahí se efectuó. Al descubrir esta otra edificación, los arqueólogos encontraron un trono en forma de jaguar pintado de rojo, con incrustaciones de placas de jade y un chacmol situado en la entrada antigua. Esta construcción interna fue de las primeras que los toltecas realizaron en Yucatán y evidencia la costumbre de sobreponer los templos, revistiéndolos cada fin de un ciclo de 52 años con otra pirámide mayor. En contraste con las formas toltecas, el arte de esculpir, muchas de las pinturas y detalles de construcción de los edificios pertenecen claramente a las tradiciones artesanales de Yucatán. La comparación entre las esculturas de Chichén Itzá y Tula muestra diferencias básicas, esto a pesar de la semejanza del tema. Las figuras de Tula son simples y casi cuadradas si se comparan con la factura curvilínea de las obras mayas. La grandeza de Chichén Itzá se comprende más fácilmente si se da crédito a las tradiciones del siglo XVI, que afirman que Chichén Itzá gobernaba no solo a Yucatán, sino también a algunas áreas de las tierras altas de Guatemala y la altiplanicie mexicana. Una tradición muy difundida relata que Kukulcán introdujo la idolatría y los sacrificios humanos. Arqueológicamente, la introducción del sacrificio humano, según la manera mexicana de extraer el corazón, pertenece a la época tolteca. Muchos de los conceptos cosmológicos y religiosos se reflejan en el arte de Chichén Itzá. De acuerdo con una creencia ampliamente difundida en Mesoamérica, el cosmos se dividía en 3 reinos: el cielo, la tierra y el inframundo. Al cielo se le consideraba el reino de la luz, del calor y la vitalidad. Por existir en la esfera celeste, se le consideraba a las estrellas y a los planetas dioses capaces de conceder o de negar los beneficios de la esfera natural. Al inframundo se le consideraba como una región obscura y fría, de muerte y destrucción. En el arte de Chichén, los dioses de la muerte se sugieren con imágenes de rasgos esqueléticos, figuras armadas, con los brazos, con las piernas y la columna vertebral descarnados. Se representan en las balaustradas del tablero de las calaveras o Tzompantli. El Tzompantli es una estructura baja en forma de T, decorada con varias hileras de cráneos humanos tallados en bajo relieve. Son las cabezas de las víctimas de los sacrificios que eran exhibidas en postes o en picas elevadas, de manera similar a las que años después utilizarían los aztecas en el Tzompantli de México Tenochtitlan. El lado este de la plataforma está decorado con pisos en forma de serpientes y una bandada de águilas que ofrecen corazones humanos. Están entremezcladas y se asocian con la serpiente y el fuego. Es posible que estuvieran relacionadas con el culto del jaguar y el águila.
esta plataforma hay águilas y jaguares en actitud de ofrecer corazones humanos. Representan la orden militar del jaguar y el águila, y es muy posible que los miembros de la orden militar la usaran para representar algunas ceremonias, entre otras, una compleja danza ceremonial. El cenote de Chichén es famoso porque hasta él llegaban peregrinaciones que desde lejanos pueblos como Panamá se emprendían para depositar ricas ofrendas. La verdad es que desde tiempos muy antiguos ya en esta tierra se habían realizado sacrificios humanos. El maya agradecía así a los dioses que le hubieran permitido vivir con el agua eterna. Por algunas relaciones históricas o legendarias, se sabe que se usó como sitio de peregrinación y sacrificios. El cenote sagrado es un pozo natural en la piedra caliza, donde la superficie del agua se encuentra a unos 25 metros abajo de la boca y se usaba para esos sacrificios. Según las relaciones legendarias, a las lóbregas profundidades del cenote se arrojaban tanto personas como dioses. Las evidencias de esas prácticas se comprobaron mediante hallazgos de esqueletos humanos y piezas sacadas de las profundidades de sus aguas. De los objetos más espectaculares que se han recogido del fondo del cenote se encuentran estos discos de oro. En aquel entonces, de la Baja América Central, se importaba oro de hoja y figurillas. Ya que el oro no se usaba entre los mayas, estos artículos exóticos, desconocidos hasta entonces en Yucatán, deben de haberse identificado de manera simbólica con los nuevos señores extranjeros, los toltecas, cuya expansión militarista implicaba el comercio a larga distancia. Entre los objetos rescatados del fondo del cenote destacan las esculturas de cabezas y colas de serpientes, los portaestandartes en forma de jaguares, las piedras labradas provenientes del juego de pelota, cráneos humanos y centenares de huesos, objetos de madera como banquitos, mangos y un bastón de mando, cascabeles de oro y cobre, anillos y sandalias de cobre dorado, placas y cuencas de jade, discos y espejos de pirita, bolas de copal y hule, vasijas, ollas y ánforas, así como puntas de flecha y algunos discos de oro bellamente cincelados. El cenote sagrado comprueba una vez más una de las grandes líneas estructurales del pensamiento mesoamericano. Hay que morir para vivir, ya que de por sí vivimos para morir. Por decirlo de otra manera, la vida es un juego del cosmos, sobre todo aquí en Chichén Itzá. Deporte, ceremonia, reto, privilegio, vida, muerte, puente hacia la eternidad, castigo, el juego de pelota. Es la evolución de las ideas religiosas tras la llegada y pronto desarrollo de los itzáes. Es el militarismo y el culto a Kukulcán, plasmados en la arquitectura, la escultura y la pintura. Los equipos contendientes jugaban con pelotas hechas de hule macizo. Los jugadores usaban los codos, las rodillas y la cadera para que la pelota pasara por los anillos de piedra que estaban adosados en las paredes. Consta de una planta rectangular de 168 metros de largo por 70 metros de ancho. La cancha está limitada por dos largas terrazas, excepto en los extremos, en donde se ensancha y adopta la forma característica de los juegos de pelota de otras culturas mesoamericanas. Parece igual a los demás,
pero es diferente, y lo es por una sola cosa: sus dimensiones. Es tan grande que resulta difícil pensar que ahí se desarrollara el juego. Su tamaño obedece probablemente a que los itzáes quisieron así mostrar su fortaleza y poder, soberbia, o todo lo contrario, la humildad de crear un espacio para que jugaran los dioses. Las paredes del gran juego de pelota están adornadas con impresionantes bajorrelieves que nos recuerdan a las viejas leyendas mayas. Que vengan acá dentro de 7 días para jugar a la pelota con nosotros. Que traigan también sus instrumentos de juego, la pelota, los anillos, los guantes para que se diviertan aquí. Así retaron los señores a Xbalanque y a Hunahpu. El juego comenzó. Arrojaron la pelota a los señores. Iba derecho el anillo, pero se detuvo y rebotando pasó rápidamente por lo alto del juego de pelota. Pégale en la cabeza con la pelota, se aconsejaban los señores. Pero Hunahpu no se molestaba con eso, no se daba por entendido. Hemos triunfado, han labrado su propia ruina, se han entregado, les decían los señores. En ese momento, Xbalanque y Hunahpu metieron la pelota en el anillo, con lo cual terminó la partida. Los señores fueron decapitados y la sangre que salía de su cuello abonó la tierra y durante muchos años se dieron buenas las cosechas. Afinidades religiosas, cultos comunes, intereses comerciales determinaban la alianza entre Chichén Itzá y otras ciudades importantes como Uxmal y Mayapán. Entonces, como ahora, la ambición debilitó la alianza y la fracturó. Finalmente, hacia 1200 de nuestra era, los de Mayapán, con el apoyo de tropas nahuas, atacaron Chichén y la vencieron. Se cuenta de intrigas políticas y del rapto de la esposa del cacique de Chichén Itzá por el cacique de Izamal. Lo cierto es que Unaxel, cacique de Mayapán, conquistó Chichén Itzá. La debacle de Chichén también pudo deberse al descontento popular contra los arbitrarios y disolutos sucesores del venerado Kukulcán. Chichén Itzá dejó de ser la gran ciudad de los mayas y Mayapán se convirtió en el centro ceremonial, político y económico más importante de Yucatán. Algunos itzáes abandonaron el lugar, abandonaron sus tierras y se fueron a los bosques lejanos. Otros permanecieron en Chichén, dominados por los de Mayapán. El ocaso de la gran capital sirvió para que otros centros mayas se desarrollaran, aprovechando la privilegiada situación geopolítica de esta región. Así crece junto al Mar Caribe una bellísima perla de la cultura maya, la ciudad de Tulum. Tulum, la ciudad de la aurora, llamada en tiempos remotos Samá, fue construida sobre una enorme plataforma natural que descansa en grandes arrecifes frente al mar, los cuales le sirven de barrera de contención. Aquí se encuentran en la actualidad menos de 60 edificios. Vivían solo personajes importantes como sacerdotes, guerreros, nobles y funcionarios de gobierno, todos ellos encargados de la organización de poblados vecinos. Seguramente la ciudad tenía también una gran importancia, sobre todo en lo relacionado al comercio. Tulum es una ciudad erigida en honor al sol.
Y es por eso que los relieves de sus templos y palacios muestran a la figura de la serpiente de cascabel al lado de los signos que representan los solsticios, equinoccios y movimientos solares. Había en Tulum 3 clases de edificios: templos, adoratorios y plataformas, los cuales fueron construidos con argamasa y piedras revestidas con capas de estuco y posteriormente pintadas. La ciudad se extiende de norte a sur, formando un gran rectángulo que mide 380 metros de largo por 165 de ancho, el cual estaba protegido por una impresionante muralla de 6 metros de espesor y de 3 a 5 metros de altura. Rodeaba toda la ciudad y seguramente sus habitantes la construyeron para proteger sus bienes de los pueblos enemigos. Los restos arquitectónicos mejor preservados del periodo de Mayapán son los de Tulum, en la costa oriental de Yucatán. Las relaciones con los mexicanos, sugeridas por los murales de Santa Rita y Tulum, son hasta cierto punto equivalentes a las del Chichén Itzá tolteca e indican que fueron dibujados por hombres educados en la religión mixteca. Sea como fuere, Tulum destaca como la ciudad que por sus dimensiones y complejidad constituyó en su momento el centro rector de esta zona. De alguna manera heredó no solo las habilidades comerciales de Chichén Itzá, sino el buen gusto de sus gobernantes y artistas. Muy diferente era la situación en Mayapán, que solo heredó la fuerza militar y la política. Mayapán se convirtió en la gran ciudad maya entre los años que van de 1224 a 1461. Dependía del tributo de otros pueblos y ciudades. La ciudad estaba amurallada y tenía 15,000 habitantes. En esos tiempos llegaron los arcos y las flechas de Campeche, lo mismo que los sacos de algodón para protegerse. Estos mayas de Mayapán construyen sus edificios con bloques toscos y toda su producción artística es burda y negligente. Se escuchan los cuentos de los dioses que están descontentos con los nuevos reyes mayas. Los muchachos dieron principios a sus cantos y a sus bailes. Los señores de Xibalbá llegaron y se juntaron para verlos. «Sacrifíquense ustedes, queremos sus corazones». «Muy bien», contestaron, y uno por uno fueron cercenando sus brazos. Fue separada su cabeza y llevada a distancia, su corazón arrancado del pecho y arrojado sobre la hierba. Todos miraron con admiración. Solo un muchacho estaba bailando. «Levántate», dijo, y al punto volvió a la vida el sacrificado. «Hagan lo mismo conmigo», dijo el rey de Xibalbá. «Quiero resucitar». Y he aquí que lo sacrificaron, y ya muerto, no lo volvieron a resucitar. Y fue verdad, todavía no resucita Chichén Itzá. Mayapán cayó y tampoco ha resucitado. También Tulum murió y no resucitó. Pero queda la raíz, que cuando el cenote quiera regarla con su agua bendita, retoñará.
Vendrá el apresurado a arrebatar de bolsas y la guerra rápida y violenta de los codiciosos ladrones. Esta es la carga para el tiempo del cristianismo. La gente tendrá grandes miserias, grandes padecimientos tendrá el gran Itzá. Caerá el poder de los grandes Itzáes, brujos del agua. Pero no por completo acabará la gente de la flor de Maya, porque se aparejarán escudos, se aparejarán flechas. Así termina el libro de los libros del Chilam Balam.